Mi nuera intentó manipular la audiencia. Lo tenía todo planeado, testigos con memoria selectiva, un abogado de renombre y un guión ensayado frente al espejo con lágrimas calculadas. Creyó que bastaba con vestirse de víctima y repetirlo, pero lo que no imaginó fue que yo también estaría allí, y que, cuando crucé la puerta del tribunal, el juez se quedó sin palabras. Nunca olvidaré ese golpe seco al cerrarse la puerta detrás de mí, el aire detenido, las miradas girando como agujas hacia la mujer que, según ellos, no tenía nada que hacer allí. Solo venía a acompañar a mi hijo, pero bastó un segundo para entender que aquella no era una audiencia, era una emboscada cuidadosamente escrita para destruirlo. Paola, impecable y altiva, hablaba con voz temblorosa cada vez que mencionaba al niño, fingiendo fragilidad, mientras su abogado mostraba carpetas llenas de mentiras. Él es violento, señor juez. Inestable. El público asentía con compasión impostada, algunos me observaban con desprecio, como si yo fuera la madre del monstruo. Mi hijo, unos metros más atrás, apenas podía respirar, las manos temblorosas, el rostro pálido, derrotado antes de comenzar. Los suegros de ella, en la primera fila, sonreían discretamente. El abogado giró hacia el juez con ese tono de quien ya ganó demasiadas veces: mi clienta solo busca proteger al menor. Cada palabra era un golpe, cada documento falso una piedra más sobre el mismo cuerpo. Yo respiraba despacio, con la carpeta de cuero en el regazo, conteniendo la furia que pedía salir. Aprendí hace mucho que la verdad no se lanza, se coloca en el instante justo, como un arma que no necesita ruido. El ambiente se volvió un coliseo, murmullos, risas disimuladas, cabezas asintiendo como si presenciaran una ejecución elegante. El juez revisaba las pruebas con el ceño fruncido, de pronto levantó la vista y sus ojos se cruzaron con los míos. Fue apenas un segundo, pero bastó. Vi la sombra del reconocimiento en su rostro antes de que bajara la mirada, fingiendo indiferencia. Paola aprovechó el silencio para dar su estocada final. No quiero quitarle el niño, dijo con voz quebrada, quiero salvarlo de su inestabilidad. El público contuvo la respiración, conmovido por la actuación. Mi hijo bajó la cabeza, derrotado. Entonces puse mi mano sobre la suya, leve pero firme. Aún no, le susurré. Y esperé. El juez pidió orden con un golpe de mazo. El abogado quiso agregar algo, pero el juez lo detuvo, receso de 10 minutos. En el instante en que todos se levantaron, el silencio cambió de peso. El juez volvió a mirarme, y esta vez no pudo ocultar su expresión. Se quedó inmóvil, pálido, con la boca entreabierta, como quien recuerda algo que no debería haber olvidado. No tuve que hablar. Bastó quedarme de pie, sosteniendo su mirada. En ese breve intercambio, él comprendió que la verdad estaba a punto de entrar en esa sala, y que ninguna mentira, por brillante que pareciera, sobreviviría cuando yo abriera esa carpeta. No siempre fui esa mujer callada que todos vieron entrar al tribunal. Hubo un tiempo en que mi voz llenaba salas parecidas, y mi firma decidía el rumbo de juicios que otros temían tocar. Durante años trabajé en la Fiscalía General, primero como asistente de casos menores, luego como abogada de oficio, hasta que me gané un nombre que no pedí, la dama de la verdad. Lo decían con ironía al principio, como si buscar justicia fuera un defecto, pero con el tiempo se convirtió en algo que incluso mis enemigos pronunciaban con respeto. Aprendí que la justicia tiene enemigos con corbata, y que detrás de cada expediente hay una historia que alguien intenta esconder. Descubrí también que decir la verdad no basta, hay que sostenerla cuando el sistema decide torcerla. Y eso fue lo que me costó todo. Era otro tiempo, otro gobierno, otro país disfrazado del mismo. Investigábamos una red de empresas fantasma que desviaban fondos públicos hacia campañas políticas. Teníamos pruebas, testigos, grabaciones. Fui ingenua al creer que bastaba con presentarlas. No sabía que quienes firmaban los cheques también firmaban los ascensos, las órdenes de traslado y las amenazas. Una madrugada, al salir del edificio, encontré un sobre en el parabrisas de mi coche. Cállate, Lucía, o alguien tendrá que hacerlo por ti. No lo tomé en serio hasta que alguien golpeó la puerta de mi casa a las 3 de la mañana. No era una visita, era una advertencia. Mi esposo, Francisco, me pidió que dejara el caso, que pensara en nuestro hijo, que nadie gana contra los que compran la verdad. Pero yo insistí. Presenté el informe al procurador, lo firmé con mi nombre completo y anexé los documentos. Días después, los archivos desaparecieron.
Los testigos se retractaron. Y el procurador, el mismo que había elogiado mi trabajo, me llamó a su despacho para sugerirme una licencia temporal. A los 3 meses, mi marido sufrió un accidente sospechoso. El vehículo fue encontrado a un costado de la carretera, sin frenos y con los papeles en orden. Nadie investigó. Nadie quiso firmar el reporte. Y fue entonces cuando entendí que el silencio era una forma de supervivencia. Dejé la fiscalía, cambié de ciudad y me convertí en una sombra que solo salía para lo necesario. Mi hijo, aún adolescente, creyó que lo hacía por cobardía. Nunca supo que lo hacía por él. Pasaron los años, y la vida se volvió una rutina sin ruido. Trabajé dando clases de derecho en una escuela pública, revisando tesis que hablaban de ética en un país donde la ética se enseña, pero no se practica. Aprendí a vivir sin esperar justicia, sin buscarla, sin nombrarla siquiera. Hasta que un día mi hijo llegó con los ojos rojos y las manos vacías. Se llevó todo, mamá, me dijo. La casa, el coche, y quiere quedarse con Nicolás. Su voz era la de un hombre al que ya le habían ganado. Me contó que su esposa lo había acusado de agresión, que presentó pruebas falsas y que su abogado no se atrevía a enfrentarse al de ella porque no era conveniente. Me pidió que no interviniera, que no quería meterme en problemas. Y aunque guardé silencio, algo dentro de mí despertó, como un instinto antiguo que había estado dormido esperando su señal. Durante noches revisé cada documento, cada conversación, cada detalle. No necesitaba pruebas nuevas, solo encontrar las grietas del engaño. Todo montaje tiene un error, y las mentiras, cuando se repiten, pierden coherencia. Lo sabía porque las había visto caer antes, una por una, frente a mis ojos. Un amanecer decidí desempolvar la carpeta de cuero que había guardado el día en que dejé la fiscalía. Adentro no había expedientes, sino algo más importante, mis notas personales sobre cómo descubrir falsos testimonios, cómo detectar manipulación de audio, cómo verificar la autenticidad de mensajes. No eran pruebas, eran armas silenciosas. Y las utilicé todas. Grabé una conversación con el supuesto testigo principal, que terminó admitiendo que nunca presenció nada. Comparé las metadatas de los audios que su abogado presentó y descubrí que habían sido editados con programas de uso profesional. Incluso localicé al médico que firmó el informe psicológico y lo convencí de declarar que jamás examinó a mi nieto ni a mi hijo. Hice todo eso sin decirle a nadie, ni siquiera a Emiliano. No porque desconfiara de él, sino porque sabía que el enemigo se alimenta del ruido. Mientras él dormía, yo imprimía, sellaba, ordenaba. Cada noche me sentaba frente al escritorio con la lámpara encendida y el silencio de la casa rodeándome, pensando que quizá había pasado demasiado tiempo desde la última vez que busqué justicia, pero que aún recordaba cómo se hacía. Había algo casi sagrado en esa preparación, el olor del papel, el clic del sello, el sonido de las grapas cerrándose sobre la verdad. El día anterior a la audiencia, dejé una carta sobre la mesa de mi hijo. No era una promesa ni una despedida, era una advertencia escrita con la calma de quien ya conoce el campo de batalla. Si algo sale mal, recuerda que la verdad no se defiende con miedo. Se defiende con hechos. Y así fue como volví a pisar un tribunal después de más de 20 años. No como abogada, no como fiscal, sino como madre. El apellido ya no importaba, el título tampoco. Lo único que me importaba era ver a mi nieto dormir sin miedo, y a mi hijo recuperar la voz que el sistema le había robado. Cuando crucé esa puerta, supe que mi pasado regresaba conmigo, y que aquel juez que no podía hablar me recordaba, aunque intentara disimularlo. Él también había estado allí cuando todo se derrumbó. Había sido mi alumno, el único que me preguntó una vez que se sentía defender la verdad cuando todos están dispuestos a venderla. En ese momento entendí que el destino no repite las escenas, las repara. La mañana del juicio amaneció extrañamente clara, de ese tipo de luz que no perdona los gestos ni las mentiras. Desde temprano el pasillo del tribunal estaba lleno de murmullos, abogados que se conocían demasiado, secretarios moviendo papeles, periodistas esperando historias que pudieran vender. No era un lugar de justicia, era un mercado de reputaciones, y yo lo sabía. Vi a Paola llegar rodeada de gente, una coreografía de abogados, padres satisfechos y conocidos que fingían ser apoyo moral. Llevaba un vestido beige impecable, el cabello recogido con precisión quirúrgica, el maquillaje justo para parecer víctima sin perder elegancia. Saludó al juez con una sonrisa ensayada y luego, al pasar junto a mí, fingió no verme.
pero sus ojos no pudieron evitar ese destello rápido de desprecio, como quien observa un obstáculo menor en su camino a la victoria. Su familia tenía contactos. El padre había trabajado en la Secretaría de Finanzas, el hermano era asesor de un diputado, y el abogado principal, Luna, un hombre de voz grave y ego en exceso, era conocido por resolver casos imposibles, siempre a favor de quien mejor pagara. Sabía perfectamente quién era yo, pero fingió ignorarlo. Tal vez pensó que la edad me había vuelto blanda, o que mis días de fiscal habían quedado en los archivos polvorientos del pasado. No entendía que el tiempo no destruye a quien no se rinde, lo afila. Antes de iniciar la audiencia, escuché cómo Paola le decía a una amiga, con voz que pretendía ser baja pero no lo suficiente, hoy termina su historia. Después de esto, Emiliano no tendrá ni dónde caerse muerto. No respondí. Me limité a observarla y a pensar cuántas veces había escuchado esas mismas palabras salir de labios diferentes. Siempre hay alguien convencido de que el dinero compra destino. El juez entró con paso firme. En otro tiempo habría sido yo quien le entregara los expedientes. Ahora solo lo miraba en silencio, viendo cómo intentaba mantener la compostura mientras evitaba cruzar mi mirada. Sabía que estaba nervioso. Lo disimulaba con profesionalismo, pero la tensión en sus manos era evidente. Se aclaró la garganta, ordenó que comenzaran. El secretario leyó el número de causa, el nombre de las partes y el motivo, solicitud de custodia y distribución de bienes. El abogado Luna tomó la palabra con la soltura de quien domina el escenario. Se movía despacio, miraba al público, modulaba la voz para generar lástima. Mi clienta solo busca proteger a su hijo, dijo. Ha sufrido agresiones psicológicas, maltrato constante y abandono económico. Mostró fotografías cuidadosamente seleccionadas, la casa en desorden, un vaso roto, un niño llorando. Imágenes sin contexto, editadas para contar un cuento donde mi hijo era el villano perfecto. Vi como algunos presentes negaban con la cabeza, otros susurraban pobre mujer. Nadie preguntó de dónde salieron esas pruebas, nadie notó que la fecha de una foto no coincidía con la del informe médico, nadie quiso ver que el llanto del niño era parte de un video recortado. Lo que Paola había armado no era una defensa, era un espectáculo emocional. Y en este país, los espectáculos siempre ganan hasta que la verdad se atreve a interrumpirlos. Mientras tanto, mi hijo permanecía inmóvil, con la mirada perdida. El abogado que lo representaba, un muchacho joven, inseguro, apenas podía seguir el ritmo del otro. Cada vez que intentaba objetar, Luna lo aplastaba con tecnicismos y una sonrisa condescendiente. No hay objeción válida si no se entiende el contexto, señoría, decía, y el juez, forzado a mantener neutralidad, asentía. Era una masacre procesal disfrazada de legalidad. El ambiente se volvió espeso. Pude sentirlo en el aire, la certeza de que la verdad no bastaba. La gente no busca justicia, busca espectáculo. Y Paola lo estaba dando. Fingía temblar al hablar, se aferraba al pañuelo, soltaba frases diseñadas para provocar compasión. Nunca quise esto, solo quiero proteger a mi hijo. Los flashes de los teléfonos se encendían disimuladamente. Las redes sociales ya estaban tomando partido antes de que la sentencia existiera. Yo no moví un músculo. Sabía que si hablaba antes de tiempo, todo se perdería. Cada mentira necesita sentirse cómoda antes de ser destruida, y yo estaba esperando que se confiara por completo. Observé al juez, respiraba hondo, sostenía el expediente con fuerza. Sabía que esa tensión no era solo por el caso, sino por mi presencia. En algún rincón de su conciencia debía repetirse la misma pregunta: ¿por qué regresó? En un momento, Luna me miró directamente. Sonrió, un gesto corto, apenas una línea. Señora, dijo con voz suave, debe ser difícil ver a su hijo así. No esperó respuesta. Su intención era simple, recordarle al público que yo no tenía voz en ese proceso, que era apenas una espectadora más. Pero lo que no sabía es que todo lo que necesitaba decir estaba dentro de la carpeta que reposaba sobre mis rodillas, y que esa carpeta pesaba más que sus argumentos, más que su sueldo y más que sus influencias. Cuando terminó su discurso, el juez pidió silencio. Había llegado el turno de la defensa. El abogado de mi hijo se levantó con inseguridad, balbuceó algo sobre contradicciones en las pruebas, pero su voz se perdió entre los murmullos. Paola fingió lágrimas nuevas, el público murmuró, y el juez,
con paciencia, pidió orden. Era evidente, el caso estaba inclinado antes de empezar. Y fue entonces cuando sentí que la línea invisible entre mi pasado y mi presente se cerraba como un círculo perfecto. Sabía que si no intervenía, no habría justicia. Pero también sabía que una palabra mal dicha podía convertir la verdad en ruido. Así que respiré, crucé las piernas, abrí lentamente la carpeta y pasé mis dedos sobre los sellos, uno a uno, como quien acaricia una promesa antigua. Faltaba poco. Muy poco. La audiencia entraba en su punto más tenso. El público observaba, Paola sonreía, y el juez, aunque en silencio, parecía luchar contra algo que solo él entendía. En esa sala llena de farsas, el tiempo empezaba a inclinarse, y yo lo sentí, el peso de la verdad se estaba moviendo a mi favor. El receso terminó y la sala volvió a su orden artificial. El murmullo bajó, las luces parecían más frías y Paola estaba lista para su número estelar. Su abogado pidió que se le permitiera hablar por humanidad, y el juez asintió sin emoción. Ella respiró hondo, se secó un ojo que no lloraba y empezó su discurso como si leyera un guión. Dijo que nunca imaginó llegar a ese punto, que se casó por amor, que soportó años de desprecios y gritos, que temió por la seguridad de su hijo. Pintó a Emiliano como un hombre inestable, a sí misma como mártir silenciosa. Cada palabra era un hilo de seda con el que tejía su red de mentiras. Describió escenas inventadas con precisión de actriz, una puerta azotada, un vaso roto, un niño asustado. Mencionó informes psicológicos, visitas al DIF, intentos fallidos por salvar su matrimonio. Habló con un temblor estudiado, modulando la voz para provocar compasión. Cuando dijo no quiero quitarle al niño, quiero salvarlo de su inestabilidad, escuché a varias personas suspirar, hasta los murmullos parecían alinearse a su favor. Mi hijo permanecía con la cabeza baja, y su abogado, joven e inseguro, no encontraba espacio para respirar. El abogado Luna lo interrumpía con elegancia venenosa, recitando tecnicismos que solo servían para humillarlo. Paola aprovechaba cada pausa para mostrarse frágil, cada gesto suyo era una trampa perfecta. Yo sabía que el espectáculo estaba en su punto más alto, justo donde el público confunde actuación con verdad. El juez agradeció la declaración y anunció turno de réplica. El muchacho balbuceó algo sobre inconsistencias, fechas alteradas, pruebas sin origen claro, pero sus palabras se disolvieron en el aire. La balanza estaba inclinada, el ambiente cargado, y supe que había llegado el punto más bajo. Me levanté sin apuro, sosteniendo la carpeta bajo el brazo. No pedí permiso, solo hablé. Señoría, solicito ser escuchada como aportante de evidencia que afecta la integridad del proceso. El abogado Luna sonrió con soberbia. Con el debido respeto, la señora no figura en calidad procesal. Pero el juez no apartó su mirada de mí. Lo vi titubear apenas, como quien recuerda una lección antigua. Permita ver la carpeta, ordenó. El secretario se acercó, tomó el expediente, lo colocó sobre la mesa del juez. El silencio fue inmediato. Nadie entendía del todo qué ocurría, pero todos sintieron que algo había cambiado de peso en esa habitación. Dentro de la carpeta estaban los metadatos de los audios manipulados, la declaración del médico que negaba haber evaluado al menor, los comprobantes de pagos a testigos, y los registros del estudio donde se editaron los archivos. No eran discursos, eran piezas frías de una maquinaria que acababa de quedar expuesta. Luna objetó con nerviosismo, pidió excluir la documentación, invocó formalismos. El juez lo escuchó sin levantar la vista. Pasó las hojas una a una, leyó rápido, y la tensión se volvió palpable. Yo permanecí en silencio, con las manos entrelazadas, porque sabía que el nuclear Abschen no consiste en hablar más fuerte, sino en elegir el momento exacto en que el silencio se vuelve evidencia. Cuando el juez terminó la tercera hoja, cambió de expresión. Secretario, dijo, prepare el equipo. Esta sala escuchará el contenido del sobre 1. Paola se quedó inmóvil. Su abogado revisó desesperado su portafolio. Los suegros intercambiaron miradas. Mi hijo, por primera vez en toda la audiencia, levantó la cabeza. Saqué el sobresellado, lo coloqué sobre la mesa y rompí el sello con calma. El sonido del papel fue más fuerte que cualquier palabra. Empecemos, dije sin mirar a nadie. El juez asintió. Y mientras el técnico encendía el monitor, comprendí que aquel instante marcaría el final de su mentira y el regreso de la verdad. El primer video empezó sin aviso,
con un clic seco que resonó más fuerte de lo que debería. En la pantalla se vio el pasillo del edificio donde ellos vivían, luz tenue, paredes de mármol, una cámara fija del área común. La fecha coincidía con la noche que Paola había descrito como su momento de terror. En la imagen, no había gritos, ni discusiones, ni golpes, solo ella, sola, frente a la puerta, sosteniendo un vaso que terminó rompiéndose en su propia mano. Nadie más aparecía. No hubo empujones, no hubo agresión. La supuesta prueba de violencia era una actuación torpe repetida ante una cámara que no sabía que existía. El silencio fue total. El juez miró la pantalla, luego a la acusada. Su rostro perdió el color. Luna intentó objetar, pero su voz no encontró apoyo. El video está editado, balbuceó. No puede ser prueba válida. Entonces explique por qué la hora de grabación coincide con el registro del guardia de seguridad, respondí sin levantar la voz. El mismo guardia que declaró haberla visto llegar sola esa noche. El juez pidió continuar con el siguiente archivo. Era un audio. Se escuchó la voz de un hombre, el técnico de sonido del estudio donde se manipularon las pruebas. Sí, me pidieron limpiar el ruido, cambiar el tono y cortar los silencios. Me pagaron en efectivo. No sabía que era para un juicio. La grabación duró menos de 1 minuto, pero cada palabra era un golpe directo al corazón del montaje. Paola bajó la cabeza, Luna miró el suelo con las manos frías. El público empezó a murmurar, no con curiosidad, sino con vergüenza ajena. Ya nadie sabía si mirar a la acusada o al juez. Yo esperé unos segundos antes de sacar la tercera prueba. Era la declaración escrita del médico que firmó el informe psicológico. El juez la leyó en voz alta, jamás evalué al menor ni a su padre. El documento que lleva mi sello fue entregado por un tercero. Un sonido seco escapó del micrófono, el golpe del mazo pidiendo orden. El juez, con voz firme, ordenó la suspensión inmediata de toda audiencia mientras se verificaban las evidencias. Luna protestó, habló de difamación, de procedimientos, de vicios formales, pero el juez no lo dejó terminar. Si una sola prueba ha sido fabricada, todo el proceso queda comprometido. Y lo que estoy viendo aquí es mucho más que eso, dijo. La tensión se volvió densa, como si el aire se hubiera detenido. Paola, sin lágrimas ya, intentó hablar. Señoría, esto no es lo que parece. No, interrumpí. Es exactamente lo que parece. Mis palabras no fueron un grito, pero se escucharon hasta en la última fila. Era la primera vez que hablaba en todo el proceso, y lo hice sin elevar el tono, porque la verdad no necesita gritar para ser oída. Me puse de pie, abrí la carpeta sobre la mesa y, una por una, mostré las páginas con los sellos, las firmas, los comprobantes. Cada documento aquí presente fue verificado por un notario. Cada audio fue rastreado hasta el origen. Cada imagen fue contrastada con sus metadatos. Nada en esta carpeta es una opinión. Todo es un hecho. El juez asintió en silencio. Vi en su rostro la mezcla de vergüenza y alivio de quien reconoce un error a tiempo. Se quitó los lentes, respiró hondo, y giró hacia Paola. Señora Medina, ¿desea mantener su declaración? Preguntó. Ella titubeó, buscó a su abogado, pero el hombre evitó su mirada. Nadie la rescató. Nadie la aplaudió. Solo el eco de su respiración se escuchaba en aquella sala convertida en espejo. Intentó decir, yo no sabía. Sabía exactamente lo que hacía, la interrumpí. Y aún así lo hizo. Mi hijo me miraba con ojos que ya no eran los del hombre derrotado que vi entrar esa mañana. Era otra cosa, una mezcla de incredulidad y orgullo, como si no pudiera entender en qué momento su madre se había convertido en el escudo que no pidió, pero que necesitaba. El juez pidió a seguridad que resguardara las pruebas. Luego, con la voz más firme de toda la audiencia, dictó. A la luz de la evidencia presentada, se suspende el proceso de custodia y se abre investigación formal por falso testimonio y manipulación de pruebas. Hubo un murmullo general. Algunos aplaudieron sin querer. Otros simplemente bajaron la cabeza. Paola intentó hablar otra vez, pero el juez la calló con un gesto. Señora, el tribunal escuchará su defensa cuando haya pruebas, no cuentos. El abogado Luna recogió sus papeles sin mirarla. En un intento de dignidad,
Se limitó a decir que apelaría a la resolución. Pero todos sabían que no habría apelación posible. El juez ordenó un receso. El ruido volvió, pero no era el mismo. Ya no eran murmullos de morbo, sino de desconcierto. Me quedé quieta, respirando con calma. No había placer en lo que acababa de ocurrir, solo una sensación profunda de justicia que pesaba más que la victoria. Me acerqué a mi hijo, lo abracé sin palabras. Sentí como su cuerpo, tenso desde hacía semanas, por fin cedía. Gracias, mamá, murmuró. No respondí. Las gracias sobran cuando se trata de defender la verdad. A unos metros, Paola seguía sentada, inmóvil. La vi tocar el pañuelo que ya no necesitaba, los labios secos, la mirada perdida. Durante un instante pensé en todo lo que tuvo que inventar para sostener su mentira. Me dio pena. No por lo que perdió, sino por lo que destruyó dentro de sí misma creyendo que nadie lo notaría. El juez me llamó antes de retirarse. Señora Herrera, dijo con voz baja, hace años me habló de algo que nunca entendí del todo. Que la justicia tarda, pero llega con paso firme. Hoy lo comprendí. Asentí sin sonreír. No llega por sí sola, juez. Alguien tiene que esperarla despierto. Salí del tribunal sin mirar atrás. El aire afuera olía distinto, como si el mundo volviera a moverse después de una larga pausa. La gente en la calle no sabía lo que había pasado allí dentro, pero algo en mí había cambiado para siempre. Mientras caminaba hacia la salida, escuché pasos detrás de mí. Era Paola. Me alcanzó, con la voz temblorosa, la mirada confundida. Usted no tenía derecho, dijo apenas. No, respondí. Pero tenía la obligación. No hubo más palabras. Se quedó quieta, mirando cómo me alejaba con la misma carpeta con la que entré. En ella no solo llevaba las pruebas, sino los años que me arrebataron cuando creí que el silencio era una forma de paz. El sol ya estaba alto cuando crucé la calle, y por primera vez en mucho tiempo, no sentí miedo. Solo una calma extraña, la que llega después de poner cada cosa en su sitio. La justicia no siempre hace ruido, pero cuando decide hablar, su voz no se olvida jamás. El mazo cayó una última vez y el orden del tribunal se rompió. Las voces se mezclaron con el roce de las sillas, los teléfonos brillaron buscando una historia que vender, y el aire se llenó de ese ruido denso que solo deja el derrumbe del poder falso. El juez habló sin rodeos, nulidad de pruebas, investigación por falso testimonio y resguardo inmediato de evidencias. Nadie aplaudió, pero todos entendieron que la farsa había terminado. Paola permaneció sentada, inmóvil, el pañuelo hecho un nudo. Su abogado guardaba papeles con movimientos torpes, los suegros discutían entre murmullos, cada cual buscando a quien culpar. Fue idea del abogado, dijo la madre. Ella solo se defendía, respondió el padre. El público, antes atento a cada lágrima, evitaba ahora mirarla. La compasión siempre huye del lado perdedor. Mi hijo respiraba con dificultad, lo abracé sin decir palabra. Su cuerpo temblaba entre alivio y desconcierto. Gracias, murmuró, pero la gratitud sobraba. Defender la verdad no es favor, es deber. Le pedí calma, que no hablara con nadie, que el silencio terminara lo que la justicia había empezado. En el pasillo, periodistas buscaban titulares, empleados sellaban sobres con manos temblorosas y el abogado Luna intentaba recomponerse, hablando de apelaciones que todos sabían imposibles. Me crucé con su mirada y vi en ella la certeza de que su reputación se había ido con los folios que el juez ordenó confiscar. Caminamos hacia la salida. Paola apareció detrás, sin maquillaje, la voz rota. No tenía otra opción, dijo, y era mentira otra vez, una más entre tantas. Usted no tenía derecho. No, respondí, pero tenía la obligación. Quiso seguir, prometer acuerdos, arreglos, soluciones. Le pedí que todo fuera por escrito, con abogados, sin testigos improvisados. Su madre empezó a llorar, el padre amenazó con contactos y llamadas, y mi hijo quiso responder, pero lo detuve. No valía la pena discutir con los escombros. El juez cruzó el pasillo sin detenerse. Al pasar junto a mí solo dijo, tenía razón, señora Herrera, la justicia llega, pero necesita que alguien la despierte. Asentí sin responder. No se trataba de orgullo, sino de alivio. Fuera del edificio,
El sol me golpeó la cara y el ruido de la calle borró el eco de la audiencia. Todo parecía igual, pero nada lo era. Mi hijo caminó a mi lado con los hombros rectos, respirando libertad como si fuera un idioma nuevo. Detrás de nosotros, Paola salía rodeada de su familia, hablando sin voz, intentando juntar los restos de una vida que se le escapaba entre las manos. Miré una última vez hacia el tribunal. Las puertas seguían abiertas, pero el aire había cambiado. Allí dentro quedaba el polvo de las mentiras, y afuera empezaba el territorio donde solo la verdad puede seguir caminando. Acepté verla 5 minutos bajo la sombra del portón, donde cualquiera pudiera observarnos y nadie pudiera inventar lo que no dijimos. El patio respiraba polvo tibio, el metal de la reja estaba caliente y el rumor de la calle ponía un fondo que ayudaba a ordenar la cabeza. Se acercó despacio, sin pañuelo ni máscara, solo una mujer con la pintura corrida y el orgullo hecho trizas, habló bajo para que los suyos no escucharan, pidió un momento de humanidad y dijo que todo se malinterpretó, que no quería guerra, que podía corregirse si yo permitía una salida digna, y en esa frase volvió a esconderse la trampa de siempre. Porque dignidad para quien fabrica pruebas significa olvidar el daño y llamar prudencia al olvido. No respondí de inmediato. La dejé explicar su versión con esa urgencia que ya no encuentra eco. Escuché promesas de terapia, cursos parentals, repartos más equilibrados, visitas pactadas con palabras suaves, incluso un acuerdo económico que sonó a compra, y a cada oferta entendí mejor que lo que pedía no era perdón ni responsabilidad, era silencio. Me miró como si yo todavía fuera una puerta disponible, como si la carpeta de cuero pudiera cerrarse con una cinta y una palmada en el hombro. Le dije que no había trato posible que pasara por encima del niño, que el daño ya estaba escrito y que a partir de ahora cualquier decisión tendría que sostenerse con hechos, no con lágrimas ensayadas. Intentó entonces la ruta de la amenaza baja, habló de contactos, de gente capaz de reacomodar expedientes, de amigos que aún la respaldaban, y yo respiré hondo para no convertir la conversación en otra audiencia. Le pedí que midiera sus palabras porque el patio tenía oídos y porque ya no había margen para insinuaciones. Recordó episodios íntimos con la intención de avergonzar, buscó narrar el pasado como si reescribirlo cambiara los metadatos del presente, repitió que todos se equivocan y que una madre entiende, y yo, que también me equivoqué tantas veces, pensé que la diferencia no estaba en fallar sino en fabricar mentiras para sostener la caída. Mi hijo esperaba a distancia con las manos juntas, no quiso intervenir, entendió que ese cierre me correspondía a mí, y yo agradecí en silencio esa confianza que no se mendiga, se gana. Pedí que nos moviéramos 2 pasos hacia afuera para que el sol nos partiera en la misma línea, necesitaba la claridad completa sobre el rostro de quien todavía creía que podía negociar con sombras, le expliqué que desde ese instante todo iría por canales formales, visitas supervisadas cuando un perito lo recomiende, evaluaciones reales, no firmas prestadas. Y que cualquier contacto directo quedaba suspendido, no por frialdad, sino por protección, porque cuando alguien confunde consecuencia con persecución conviene colocar barandales. Fue entonces cuando asomó algo parecido a la verdad, no la completa, apenas un borde, dijo que sintió miedo de perder al niño, que pensó que exagerando lograría control, que el abogado prometió un camino sin riesgos, que nadie le advirtió que la mentira también tiene costos, que quiso salir del matrimonio sin perder estatus, que confundió bienestar con victoria. Y aunque esa confesión llegó tarde, la escuché sin festejo, porque arrepentimiento bajo presión no siempre es arrepentimiento, a veces. Solo es cálculo. Le pedí que mirara atrás, hacia el edificio donde su guión se había quemado, le pedí que recordara al niño pronunciando su nombre entre adultos que hablaban de patrimonio, le pedí que midiera el peso de las noches en que alguien le enseñó a llorar frente a una cámara, y le dije que nadie iba a quitarle el derecho a ser madre si trabajaba para merecerlo. Pero que la custodia no se negocia con miedo ni con recibos. Quiso acercarse un paso más, alcancé a percibir ese impulso de tocarme el brazo para humanizar el diálogo, y fue necesario mantener la distancia que protege a ambas, porque compasión no significa borrón y cuenta nueva. Los suyos se asomaron desde la sombra, el abogado fingía llamada, los padres discutían con gestos, y la calle empujaba su ritmo sin pedir permiso. Cerré los 5 minutos con la misma serenidad con que se abren las puertas difíciles. Dije que iba a solicitar medidas para garantizar el bienestar del menor, que pediría valoración psicológica imparcial y que, si algún día la evidencia mostraba cambios sinceros y sostenidos, nadie bloquearía la relación madre e hijo, pero que por ahora lo único responsable era aceptar el alcance de lo hecho. La palabra aceptar le pesó como hierro. No gritó, no lloró, solo asintió con la rigidez de quien no tiene más bordes donde esconderse.
Me giré para irme y escuché detrás esa frase gastada que tantas veces oí en pasillos peores: podemos arreglarnos entre nosotras. Respondí sin detener el paso, porque hay definiciones que no se negocian cuando la dignidad ocupa su asiento. Dije que no, que la única mesa era la institucional, que cualquier mensaje debía pasar por los abogados y que yo no hablaría más sin un acta que dijera dónde, cuándo y para qué. No por dureza, por higiene. El poder de la mentira se alimenta del rincón sin testigos. Hoy no quedaban rincones. Mi hijo caminó a mi lado con esa nueva forma de sostener los hombros, como si el cuerpo por fin aprendiera su tamaño verdadero. Quiso saber si yo estaba bien, si algo me dolía, si valió la pena volver a un escenario del que juré alejarme. No respondí enseguida. Miré la avenida recibiendo el sol, escuché los motores, pensé en las madrugadas en que sellé papeles con la lámpara encendida, en el día en que guardé la carpeta por miedo, en la mañana en que volví a abrirla por amor, y supe que el precio fue alto, pero que algunos costos se pagan una sola vez cuando se decide no deberle nada a la propia conciencia. Antes de subir al auto, tomé el teléfono y redacté el primer correo del nuevo tramo, solicité formalmente la intervención de trabajo social, pedí que las visitas futuras fueran observadas por profesionales, adjunté un resumen de lo actuado y propuse fechas para entrevistas. No hubo rabia en esas líneas, hubo método. La justicia emocional necesita estructura para no confundirse con revancha. Cerré la puerta, respiré hondo y, por primera vez desde que todo comenzó, permití que el silencio hiciera su trabajo completo. No quedaban discursos que probar ni audios que desmontar, quedaba el después, esa tierra más difícil donde se vive con lo aprendido. Miré a mi hijo manejar con calma, supe que el niño dormiría mejor y que la mujer que se paró frente a mí bajo el portón tendría que decidir si cambia de raíz o si insiste en el atajo. Ya no era asunto mío sostenerla ni derribarla. El corte estaba hecho. Cuando el semáforo cambió a verde, pensé la frase que no dije y que a veces necesito decirme para no confundir compasión con renuncia: hay puertas que se cierran por dentro para que la casa no se incendie otra vez. Y seguí adelante, sin mirar el retrovisor más de lo necesario, lista para el último capítulo, ese donde la justicia deja de ser evento y por fin se vuelve vida. Los días siguientes pasaron sin ruido. Ningún titular, ningún periodista en la puerta, solo la calma extraña que queda cuando el conflicto se disuelve y el silencio vuelve a ser hogar. Nicolás volvió a dormir sin sobresaltos. Cada mañana llegaba al desayuno con los ojos limpios y las palabras sueltas, como si el miedo se hubiera evaporado durante la noche. Verlo reír era la verdadera sentencia. Mi hijo aprendió a vivir con esa paz como quien reaprende a respirar. Buscó un trabajo nuevo lejos del barrio, empezó de cero, y cada cosa pequeña, un pago puntual, una tarde libre, una sonrisa de su hijo, se volvió una forma de dignidad. De Paola supe poco. Entregó su pasaporte, renunció a su empleo y asistió a las sesiones de terapia ordenadas por el juez. No hubo cámaras, ni aplausos. Su castigo fue vivir rodeada del mismo silencio que antes usó como arma. Hay condenas que no necesitan cárcel, basta con que la conciencia despierte. El juez me envió una nota breve: gracias por recordarme por qué elegí esta profesión. No respondí. La justicia no se agradece, se sostiene. Guardé la carta en la misma carpeta de cuero que me acompañó toda la vida, ahora vacía, convertida en recuerdo. No era trofeo ni advertencia, era memoria. Una tarde caminé hasta el lago. El viento movía el agua con lentitud, y entendí que la verdad tiene ese mismo ritmo. Tarda, pero llega. Abrí la carpeta por última vez, revisé los sellos, los documentos, los nombres tachados, y la cerré para siempre. Lo que debía probar ya estaba probado. Lo que debía sanar, sanaba. Pensé en las mujeres que aún esperan justicia, en las que callaron y en las que todavía luchan por ser escuchadas. Nadie las ve, pero sostienen el mundo con su resistencia silenciosa. Por ellas envié una copia digital del caso a una organización de defensoras, no por protagonismo, sino para que quede registro de que la verdad, cuando se escribe con pruebas, sobrevive a cualquier mentira. Esa noche, antes de dormir, comprendí que la vida no devuelve lo que quita, pero enseña a no entregar lo que queda. Perdí años, paz y tiempo, pero gané algo que pesa más que todo eso: la certeza de que la verdad no envejece. Puede demorarse, puede esconderse, pero siempre encuentra la puerta abierta de quien se atreve a esperarla. El amanecer llegó claro. Nicolás jugaba con un avión de papel, mi hijo lo observaba desde la cocina, y por primera vez en mucho tiempo sentí que la historia estaba completa. Cerré los ojos y susurré la misma frase con la que un día lo empecé todo:
La justicia puede tardar, pero cuando llega, no deja a nadie de pie. Si esta historia te tocó, compártela, comenta lo que sentiste y suscríbete para más relatos donde la verdad, tarde o temprano, siempre vuelve a hablar.